Bueno, siendo las 12, damos inicio a nuestro siguiente webinar. En esta oportunidad vamos a hablar, el tema es planificando el pago de los impuestos durante el estado de emergencia. Quiero dar a todos la bienvenida a nuestro webinar de CPB Abogados. En esta oportunidad, como expositores nos van a acompañar Osman Ceballos y Joel Solano, quienes van a estar a cargo de esta exposición. Osman, Joel, ¿nos escuchan? Sí, ¿qué tal, Yuli? Buenos días. Hola, Joel. ¿Qué tal? Buenos días. Como dice Yuli, vamos a presentarles algunas medidas que ha dado el Estado y que les van a resultar beneficiosas, sobre todo para la planificación del pago de impuestos en esta situación de emergencia, ¿no? Nada, Yuli, empiezo entonces. Perfecto. Solamente quería agregar que en el caso de que tengan alguna consulta o pregunta, a medida que van terminando la exposición, van a tratar de resolver todas las preguntas que puedan tener. Les pedimos que cualquiera las escriban en la sección de preguntas y respuestas o levanten la mano que también se les dará la palabra al finalizar. Gracias. Bueno, está bien. Gracias, Yuli. Entonces, vamos a empezar con la exposición. A ver, primero les quiero comentar que hay ciertas alternativas que tenemos frente al fisco para obtener liquidez para pagar los impuestos, ¿no? Hay un sistema de devolución y compensaciones para suspender los pagos a cuenta. Hay una nueva norma de fraccionamiento y aplazamiento y también hay un régimen de recuperación anticipada del IGB. Y todas estas medidas, de alguna manera, tienen el objetivo de que las empresas, los contribuyentes, obtengan una caja, obtengan una liquidez necesaria para el pago de sus impuestos, ¿no? Estas son las medidas que hemos encontrado que les pueden ser bastante útiles. Luego, hay otras tres medidas que son el arrastre de pérdidas, la depreciación acelerada y la acreditación de desmedros, que son nuevas medidas que de alguna manera nosotros creemos que van a guiar a los contribuyentes. De repente ya conocen alguna de ellas, el arrastre de pérdidas se ha ampliado, hay un régimen de depreciación acelerada, sobre todo para el tema de empresas hoteleras. Todos estos puntos que he mencionado los vamos a desarrollar, tanto yo como Joel Solano, que también trabaja con nosotros. Nada, entonces vamos a empezar. Como dice Yuli, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, nos hacen saber a través de los canales que tenemos. Ya nos están saludando, enviando algunas preguntas, y nada, entonces, esa que sea la dinámica, y hay que hacerlo un poquito más participativo para que sea una especie de sesión de preguntas y respuestas. A ver, empezamos entonces. El saldo a favor del impuesto a la renta, ¿no? Creo que ya todos conocemos de alguna manera cómo se genera este saldo a favor del impuesto a la renta. Cuando uno hace sus pagos a cuenta del impuesto a la renta de todos los meses y a fin de año en la declaración anual tiene un menor impuesto por pagar o un menor impuesto determinado, se te genera un crédito, tienes un saldo a favor, que unos pagos a cuenta que has hecho en exceso y tienes el derecho a recuperarlo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Ili. Hay dos opciones ahí, ¿no? Puedes pedirlo en devolución o puedes pedirlo en compensación. Primero vamos a ver el tema de la devolución del saldo a favor. ¿Cómo se presenta, no? Se presenta a través del mismo PDT o del formulario virtual en el cual presentan la declaración, y luego se presenta el formulario físico 4949 o el formulario virtual para solicitar la devolución. En realidad, el trámite de presentarlo no es muy complicado, pero siempre nos hacen algún tipo de preguntas. Por ejemplo, nos dicen si existe un riesgo de fiscalización cuando presentan una solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto a la renta.
automáticamente el contribuyente se pregunta, oye, mejor no lo presento porque me van a fiscalizar. Nosotros creemos que no necesariamente los van a fiscalizar, ¿no? SUNAT tiene una serie de indicadores, una serie de parámetros, tiene una especie de lista de checks donde va viendo qué empresas los cumple y qué empresas no los cumple y a partir de ello decide a quién fiscaliza y a quién no fiscaliza. Pueden haber otros rasgos, otras acciones que sí te hagan que sí tengan que ver con una fiscalización, ¿no? Por ejemplo, de tener operaciones con una empresa o con otro contribuyente que no presenta declaraciones y que no paga tributos. O sea, tú le compras un montón y a esta otra empresa no presenta declaraciones. O de repente tienes una operación grande, sospechosa o no sé. SUNAT tiene una lista de parámetros como para ver si fiscaliza o no a una empresa. Entonces, yendo al punto, nosotros no creemos que los vayan a fiscalizar necesariamente si es que presentan una solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, ¿no? En realidad, si es que uno tiene los documentos claros, las operaciones revisadas y claras, no hay ningún riesgo que fiscalicen. Y bueno, si es que te fiscalizan, habrá que verlo, ¿no? Nosotros en el estudio siempre recomendamos que antes de que presenten la solicitud de devolución, se haga una pequeña revisión de cómo está la empresa, ¿no? Cómo soportaría una fiscalización. Y una vez habiendo cumplido esto y habiendo temas que puedan haber, con tranquilidad uno puede presentar la solicitud de devolución. La siguiente lámina, por favor, Yuli. Como les decía, la otra alternativa que tienen es solicitar la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta. Igual, se presenta a través de la declaración jurada anual en la casilla 137, se incluye la opción de solicitud de compensación y luego lo que es importante es que se tiene que completar un formulario en el link, un formulario nuevo que ha dado SUNAT, y este formulario se presenta a través de mesa de partes, la mesa de que ha abierto SUNAT, se presenta a través de la mesa de partes virtual y ya está, ¿no? Y te responden en determinado tiempo. Lo curioso y lo importante de esta compensación de saldo a favor del impuesto a la renta es que antes no se podía, no estaba permitido. No estaba permitido, SUNAT siempre indicaba que el saldo a favor del impuesto a la renta solamente se podía compensar contra el impuesto a la renta de años posteriores, ¿no? Pero a partir de una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, que ahí está apuntada en la pantalla, a partir de esta resolución, como les digo, ya se puede compensar el saldo a favor del impuesto a la renta con cualquier otro tributo que tengan pendiente de pagar frente a SUNAT, contra el IGB, contra Salud, contra la ONP, contra alguna multa, contra intereses, contra lo que fuera, ¿no? Siempre el único requisito es que sean del mismo deudor, ¿no? Entonces, como vemos un poquito, en resumen, estas dos medidas, la devolución y la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta, son medidas que creemos pueden utilizar, pueden aplicar para que puedan obtener un poco de liquidez ahora en estos tiempos que están un poco complicados, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Yuli. Bueno, igual, el impuesto temporal a los activos netos, el ITAN, como ya la mayoría sabemos, como ya conocemos, el ITAN es un impuesto que se paga de manera mensual y la característica que tiene es que se puede utilizar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta y contra el pago de regularización al año siguiente, ¿no? Es decir, es un impuesto que te sirve como crédito contra otro impuesto, pero ¿qué sucede cuando no tienes impuesto a la renta por pagar o tienes un menor impuesto a la renta por pagar
en relación con el ITAM. ¿Qué va a pasar? Que tienes un crédito, un impuesto de ITAM pagado que no lo puedes imputar contra el impuesto a la renta. Entonces, nuevamente tienes el derecho de solicitar una devolución. Y esto es importante, de acuerdo a la misma ley que crea el ITAM, solamente puedes pedir la devolución del ITAM, no lo puedes compensar contra otro impuesto, no lo puedes utilizar como crédito contra otro impuesto, ni contra, inclusive tampoco lo puedes utilizar contra el ITAM del año siguiente, ¿no? Entonces, solamente cabe pedirlo en devolución, ¿no? Y similar al tema anterior, muchos nos preguntan si es que pedir la devolución del ITAM te podría traer un problema de fiscalización. Igual que el caso anterior, no necesariamente una solicitud de devolución del ITAM te trae como consecuencia una fiscalización, ¿no? Como les decía, SUNAT tiene una serie de parámetros y requisitos para fiscalizar o para no fiscalizar, ¿no? La siguiente diapositiva para entrar al desarrollo, por favor, Yuli. A ver, la solicitud de devolución del ITAM se presenta a través del formulario 4949, que si bien es un formulario físico, uno lo puede escanear y también presentarlo a través de la mesa de parte virtual. Los que ya han hecho este trámite se habrán dado cuenta que el formulario 4949 es un formulario físico que tiene un número de orden preimpreso, ¿no? A un costado. Entonces, una pregunta que nos hicieron hace algunos días es, oye, ¿cómo voy a presentar mi formulario 4949 si ahorita no lo puedo obtener? Porque este formulario es físico y tiene un número de orden preimpreso, ¿no? Entonces, la salida que ha dado SUNAT es escanearlo, llenarlo, completarlo, firmarlo y presentarlo también por mesa de partes virtual, ¿no? Y ya uno tendrá el número de orden una vez que te entreguen el cargo de presentación de los documentos a través de la mesa de partes virtual. Una pregunta que siempre nos han hecho también en relación al ITAM, y que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa si es que he tenido pérdidas en el 2019? ¿Cómo pedir la devolución del ITAM? Y esto tiene que ver un poco con lo que ha venido haciendo SUNAT en este año anterior, en el inicio de este año y tal vez también en el 2018. ¿no? SUNAT recibía las solicitudes de devolución del ITAM y a veces no estaban bien sustentadas o bien acreditadas y simplemente las rechazaba. Y uno tenía que ponerse a descifrar por qué las ha rechazado, ¿no? Nosotros creemos que para presentar una devolución del ITAM siempre hay que sustentarla cómo así nace el crédito, ¿no? Y el crédito, como les dije al inicio, siempre nace porque tienen un menor impuesto a la renta que el ITAM que han pagado. Entonces hay un ITAM que se queda en el aire y que tienen que pedir en devolución. Entonces, para acreditar por qué han tenido un menor impuesto a la renta, siempre hay que sustentarlo, ¿no? De repente han tenido inversiones o han tenido menor operaciones o lo que fuera, y siempre es recomendable sustentar en el escrito por qué han tenido menos impuesto a la renta que el ITAM, para que así SUNAT no tenga problemas en otorgar la solicitud de devolución, ¿no? Otro tema que es importante tanto en el ITAM como en el saldo a favor del impuesto a la renta es cuándo prescribe. Las solicitudes de devolución prescriben a partir del año siguiente al cual se genere el crédito, ¿no? Entonces, tanto en el ITAM como en el saldo a favor del impuesto a la renta, este crédito nace en el año que se presenta la declaración. Entonces, por ejemplo, del 2014, nace el crédito el 2015, cuando se presenta la declaración anual del 2014, y el cómputo del plazo prescriptorio empezaría el 2016. Entonces, el 2016, 2017, 2018 y 2019. Hoy día ya ha prescrito las solicitudes de devolución del 2014. Se puede presentar todavía 2015, 2016, 2017 en adelante, ¿no?
pero siempre hay que tener cuidado con el plazo prescriptorio para no perder estos créditos que son importantes y, como les decía al inicio, nos pueden ayudar a tener una liquidez, una caja en estos tiempos complicados de la pandemia y del estado de emergencia, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Yuli. A ver, los pagos a cuenta, el impuesto a la renta. Este, como sabemos, los pagos del impuesto a la renta se calculan en función a los ingresos que uno tiene en el periodo, ¿no? En el mes. Estos pagos a cuenta que uno realiza te van a servir como un pago a cuenta, como un anticipo para que luego a final de año, cuando presentes la declaración anual, lo puedas descontar del impuesto que toque pagar, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que ha dado el gobierno como una medida para aliviar o para mejorar la caja de las empresas? Ha dispuesto un régimen temporal por el cual se puede suspender o modificar los pagos a cuenta de estos meses, ¿no? La siguiente diapositiva, Yuli, para entrar al detalle, por favor. Y ahí está, el decreto legislativo 1471 introdujo un régimen excepcional para reducir o suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, pero solamente de los meses de abril, mayo, junio y julio. O sea, esta suspensión o reducción de los pagos a cuenta con el régimen excepcional solamente se puede hacer respecto de los periodos de abril, mayo, junio y julio de 2020. Ninguno más. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? En realidad funciona de una manera bastante sencilla. Hay que comparar los ingresos que hemos tenido en el 2019 contra los ingresos que hemos tenido en el 2020, ¿no? Por ejemplo, comparamos los ingresos que he tenido en el mes de abril del 2019 con los ingresos que tengo en abril del 2020, ¿no? Y si en el 2020 he disminuido en más de un 30% en el nivel de ingresos, se suspende el pago a cuenta. Ya no es necesario que haga el pago a cuenta, se suspende, ¿no? Esto no quiere decir que no presente la declaración, ojo. La declaración se presenta de todas maneras, pero al haberse disminuido los ingresos en más de un 30% respecto del mismo periodo del año anterior, ya no se hace el pago a cuenta. ¿Y qué pasa si es que los ingresos han disminuido en un importe menor al 30%, ¿no? Hay que multiplicarlo por un factor que ahí está en la lámina, que es el 0.5846, y el resultado es el pago a cuenta que corresponde efectuar, ¿no? Es como si SUNAT hubiera aprobado un nuevo factor para multiplicar y a partir de ello establecer el pago a cuenta de estos periodos. Nuevamente, no se olviden que este régimen excepcional solamente aplica para los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen renglón seguido es, oye, ¿qué pasa con los pagos a cuenta de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Igual tengo que pagar? No necesariamente, porque ya está previsto en la ley del impuesto a la renta y en el reglamento que existe un régimen para reducir o para suspender los pagos a cuenta, ¿no? Pero a partir de agosto. Y justamente calza, porque este régimen excepcional es hasta julio y el régimen regular empieza en agosto, ¿no? Ahora, para suspender o eliminar o reducir los pagos a cuenta de agosto a diciembre, hay que seguir un procedimiento que se indica en la ley de impuesto a la renta y el reglamento, ¿no? Que tiene que ver con presentar una solicitud a SUNAT, hay que preparar los estados financieros a determinado corte, acreditar que has tenido menos ingresos. Y es un procedimiento un poquito meticuloso, pero sí lo hemos hecho en algunas oportunidades con éxito, ¿no? Y entonces, nada, tenemos que
Entonces, en resumen, con este régimen excepcional suspendemos de abril, mayo, junio y julio, y a partir de agosto hasta diciembre se puede suspender con el régimen general, ¿no? Nuevamente, esta es una nueva medida que también ha dado el Estado con la idea de mejorar la posición financiera, la liquidez de las empresas, ¿no? Para que no estén haciendo pagos a cuenta cuando no tienen la caja necesaria. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, este es el régimen de aplazamiento y fraccionamiento, y acá va a exponerles esta parte Joel. Joel ha visto este tema con bastante anticipación, y bueno, ahí los dejo con Joel. Hola, hola Osman, hola, buenos días. Antes, Osman, tenemos una consulta respecto al ITAM. No sé si la puedes atender ahorita. Sí, dale, ¿cuál es? Bueno, nos preguntan lo siguiente: ¿el saldo a favor del ITAM del año anterior se puede aplicar contra el impuesto o solo se puede pedir en devolución? David Calderón Martel. Sí, como decía hace un momento, el saldo del ITAM solamente se puede pedir en devolución, ¿no? El procedimiento de devolución es el que les indiqué. Nada, como la norma lo dice, solamente se puede pedir en devolución. Luego hay otra pregunta de Lucy Quino Munguía. Nos dice si el coeficiente de 0,548 se multiplica por el ingreso del mes o cómo se aplica el factor. A ver, este coeficiente de 0.5486 se multiplica por el ingreso del mes, y el resultado es tu pago a cuenta. ¿Ya? No sé si les queda claro esa parte. Esta pregunta se refiere a los pagos a cuenta del impuesto a la renta, para la reducción del pago a cuenta, y la pregunta de Lucy se refiere seguramente ella ha tenido una disminución de sus ingresos menor al 30% en relación al año anterior. Entonces ella tiene que aplicar el coeficiente. Y este coeficiente se aplica, como les digo, multiplicando el factor de 0.5846 contra el ingreso que han tenido. Y el resultado es tu pago a cuenta. Luego hay una pregunta adicional de Maribel Pardo, que nos dice: ¿cuánto tiempo demora la solicitud de compensación de la renta aplicado contra el pago del IGB? Las solicitudes de devolución usualmente tardan 45 días. La única que tarda 60 días es la solicitud de devolución del ITAM. Pero tiene esa ventaja, la solicitud de devolución del ITAM tiene la ventaja de que si es que SUNAT no te responde en 60 días, uno le entiende aprobada. Pero volviendo a la pregunta, nos dice cuánto tiempo demora la solicitud de compensación de renta contra el IGB. SUNAT usualmente responde esto en 45 días, pero nosotros tenemos conocimiento que SUNAT ahorita está dando prioridad al tema de atención de solicitudes de compensación justamente pues porque quiere dar un poco de facilidad, un poco de liquidez a las empresas que están pasando este temporal complicado, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos casos en que los han resuelto en 3 semanas, de repente en un mes. Y otro tip súper importante es que si es que piden la solicitud de devolución, sea del saldo a favor del impuesto a la renta o del ITAM, es súper importante que antes de presentarlo entren a través del sistema SOL y ingresen su código de cuenta interbancario de la cuenta que tengan, ¿no? Obviamente, y para que una vez que SUNAT apruebe la devolución, ahí nomás les transfiera el dinero. Porque, ¿qué pasa? Si es que no ponen, van a tener un cheque y van a tener que de repente ir a SUNAT a recoger el cheque y luego después cambiar el cheque en el Banco de la Nación, con lo cual uno se exponen o exponen a algún colaborador de ustedes y se retrasa, ¿no? Porque eso puede durar 2 días, 3 días, mientras emiten el cheque una semana más. Entonces,
Lo más ágil es que para presentar solicitudes de devolución es que primero ingresen su código de cuenta interbancario a través del SOL, del sistema SOL, y ahí nomás procede la devolución más rápido, ¿no? Bueno, entonces ahora sí los dejo con Joel para que les vea el tema de régimen de fraccionamiento. Gracias Osman. Bueno, como ya Osman había comentado al inicio de la presentación, el objetivo de esta presentación, para la redundancia, ha sido conocer cuáles son las alternativas que cuentan los contribuyentes o con las que cuentan los contribuyentes para poder agenciarse de una mayor liquidez durante este estado de emergencia que ha significado una para económica, una para todas las actividades de la empresa, ¿no? De una disminución en los ingresos de manera general. Entonces, básicamente yo les voy a comentar sobre dos alternativas. La primera es el régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario. La segunda es el nuevo régimen para poder recuperar el crédito fiscal del IGB. Y bueno, en relación al régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario, como ya su nombre lo dice, el fraccionamiento es el acceso al derecho al pago en cuotas de la deuda, y el aplazamiento es el alargue, ¿no? o la postergación del cumplimiento del pago, ¿no? Ambas son alternativas o medios a través de los cuales se puede renegociar con la SUNAT, ¿no? Se puede renegociar con la SUNAT la forma de pago de la deuda tributaria que hace encontrarse vencida. Y bueno, actualmente tenemos un régimen general de fraccionamiento y aplazamiento que se encuentra reglamentado a través de la resolución de superintendencia 161-2015 SUNAT, ¿no? Y en razón del estado de emergencia se ha emitido un nuevo régimen de fraccionamiento y aplazamiento tributario que es de manera excepcional y va a durar por un corto tiempo, a través del decreto legislativo 1480, el nuevo y denominado RAF, ¿no? Que es este régimen que de alguna manera tiene algunos beneficios respecto del régimen general o régimen común. Frente a ustedes en la lámina van a poder encontrar un cuadro comparativo en donde se encuentran las principales características de estos regímenes que ahora voy a empezar a detallar. Bueno, para el régimen general, como requisito para poder acceder al régimen general de fraccionamiento y aplazamiento, básicamente la empresa ha debido presentar las declaraciones mensuales, de las 12 últimas declaraciones mensuales previas al fraccionamiento o cuyo pago quiera fraccionar o aplazar. No debe contarse en la condición de no habido. En la cuenta de detracciones debería tener un saldo menor a las 5 UITs o 215 soles, y debe realizar el pago de una cuota de acogimiento. La cuota de acogimiento es un aproximado del 6 o 8% de la deuda total que el contribuyente desea fraccionar, y debe ser cancelada el mismo día en que se presenta la solicitud de fraccionamiento. En caso que no se pague esta cuota de acogimiento, el fraccionamiento no se puede considerar aprobado, ¿no? Se va a desestimar su solicitud de fraccionamiento. ¿Qué deudas podemos acoger al régimen general de fraccionamientos? La regularización del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo a consumo, salud, ONP, FONAVI, y las multas que se hubiesen generado producto de infracciones que hubiese cometido el contribuyente a lo largo de su actividad. ¿Qué deudas no se pueden acoger al fraccionamiento general? El pago a cuenta del impuesto a la renta, el ITAM, los tributos que hubiesen sido retenidos o percibidos, y las deudas que se encontrasen impugnadas o en un procedimiento contencioso, ya sea una reclamación, una apelación o administrativo, ¿no? El poder judicial. La tasa de interés aplicable a las deudas que se encontrasen bajo el régimen general de fraccionamiento y aplazamiento es del 80% de la TIN, la tasa de interés moratoria,
que a la fecha actual es del 1% mensual, y las garantías que se tienen que ofrecer, y esto es importante porque en el nuevo fraccionamiento hay nuevas condiciones al respecto, es que cuando necesitan un fraccionamiento o un aplazamiento, que sean por deudas superiores a las 100 UITs o su equivalente en soles, que es 430.000 soles, deben ofrecer una garantía, ya sea una carta fianza o una hipoteca, ¿no? Y este documento, esta garantía, debe cubrir el monto total de la deuda que se quiera fraccionar. Esto es para el régimen general de fraccionamiento y aplazamiento. Los plazos máximos de aplazamiento y fraccionamiento: para el caso del aplazamiento se puede aplazar la deuda tributaria hasta 6 meses, y si es que se desease fraccionar, se puede fraccionar la deuda tributaria hasta en 72 cuotas. Medios para presentar esta solicitud es el formulario virtual C26, que se presenta a través de la clave SOL de la empresa. Y bueno, ahora voy a ir a detallar cuáles son las características del nuevo RAF y cuáles son los beneficios que nos está otorgando este nuevo fraccionamiento o aplazamiento de deudas. Los requisitos para poder acceder al RAF son básicamente los mismos al régimen general, pero adicionalmente a ello tengo que el contribuyente debería haber presentado las declaraciones mensuales correspondientes a los periodos de marzo y abril del 2020, y esto es básicamente para que, porque el otro requisito que se exige para poder acceder al RAF es que se pueda acreditar una disminución en las ventas que se hubiesen declarado entre el 2019 y el 2020, ¿no? Las empresas deben acreditar que las ventas que se declararon en el 2019 respecto de las ventas que se declararon en el 2020 ha existido una disminución. Para esto se tienen que sumar las ventas netas del periodo de marzo y abril del 2019 y sumar las ventas netas del periodo de marzo y abril de 2020, y si pudiesen acreditar la disminución, pueden acceder al RAF. Las deudas que sean acogibles al RAF son las mismas del régimen general, pero adicionalmente aquellas deudas que no se podían acoger al régimen general sí van a ser permitidas en el RAF, ¿no? Tales así como el ITAM, el impuesto temporal a los activos netos, los fraccionamientos o aplazamientos que se hubiesen encontrado vencidos o que hubiesen sido perdidos porque no se llegó a cumplir las cuotas dentro de los plazos establecidos, las deudas que se encuentren en procedimiento de contencioso, que se encuentren impugnados, también se van a poder acoger al RAF, y excepcionalmente los pagos a cuenta de los meses de enero, febrero y marzo del 2020. ¿Qué deudas no se pueden acoger al RAF? Los tributos retenidos o percibidos y los pagos a cuenta que no fuesen los correspondientes a enero, febrero y marzo del 2020. Respecto a la tasa de interés, sí hay una disminución considerable, es la mitad de la tasa de interés aplicable al fraccionamiento y aplazamiento general, es el 40% de la TIM. Y respecto de las garantías, también, como les decía, hay un beneficio adicional porque ya no es necesario garantizar toda la deuda, ¿no? Solamente se ha establecido como requisito que se garantice el exceso a las 100 UITs o 516.000 soles de la deuda, ¿no? Por montos menores a los 120 UITs no se va a requerir la presentación de ninguna carta fianza o hipoteca para poder garantizar el pago de la deuda a la SUNAT. Los plazos máximos para aplazamientos es el de hasta 6 meses y se puede fraccionar la deuda hasta como un máximo de 36 cuotas. Esto es básicamente lo que es el comparativo o los beneficios que nos ha otorgado el nuevo RAF tributario. Siguiente lámina, por favor. Joel, hay unas preguntas que nos han pasado respecto al fraccionamiento. Creo que mejor las respondes primero antes de empezar con la otra lámina. ¿Te parece? Sí, claro, está bien. Sí, nos preguntan que si es que la declaración todavía, el plazo de la declaración ha sido prorrogado
desde cuándo pueden presentar su solicitud de fraccionamiento, ¿no? Ah, entiendo que se refieren a las empresas que hubiesen generado menos de 21 millones de soles en ventas en el 2019 y como tal pueden o han podido acceder a la prórroga que se ha establecido de las declaraciones mensuales de febrero, marzo y abril de este año hasta junio, y también la prórroga que se aplica a las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta. Para aquellas empresas que hubiesen prorrogado el vencimiento de sus declaraciones, de acuerdo al decreto legislativo, el RAF solamente puede ser solicitado por deudas que se encuentren exigibles o deudas exigibles. Esto quiere decir que ya debería haber vencido la deuda. Entonces, si es que se hubiese prorrogado el vencimiento, estas empresas, hasta junio, estas empresas tienen el día siguiente al vencimiento de su cronograma para poder recién acogerse al RAF. Esa sería la respuesta. Ok, correcto. Luego también nos preguntan cómo se va a presentar la carta fianza si en el régimen general no es o si están cerradas las oficinas de SUNAT, ¿no? ¿Cómo se garantiza la deuda? En el caso de las cartas fianzas, estos documentos se deberían presentar, o lo ordinario es que se presenten a través de la mesa de partes, ¿no? Cuando nos referimos al régimen general de fraccionamiento o aplazamiento. Entonces, en el caso en este caso que estamos en un estado de emergencia, no se ha permitido o no se ha habilitado la posibilidad de presentar esta carta fianza a través de la mesa de partes virtual de SUNAT, ¿no? Lo que podríamos considerar es que el contribuyente presente, o la salida quizás que podríamos ver a una situación como esa, justo hace unos días tuvimos una consulta parecida, es que el contribuyente igual presente su solicitud a través de la clave SOL y a través de un correo institucional a la SUNAT, comunique o adjunte escaneada la carta fianza y comunique que cuando se habiliten los medios, como la mesa de partes real, va a poder adjuntar este documento en el original, ¿no? Porque no se puede presentar a través de la mesa de partes virtual. Correcto, gracias. Entonces, nada, la siguiente lámina, entonces, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, en relación al régimen especial de recuperación IGB, habría que señalar que es un régimen que le permite a las empresas o a los contribuyentes solicitar en recuperación o solicitar en devolución el crédito fiscal de aquellos bienes que hubiesen adquirido, bienes de capital que hubiesen adquirido y cuyo crédito no se hubiese podido agotar en los 3 primeros meses desde la adquisición de los bienes, ¿no? Anteriormente habían empresas que tenían procesos, o sobre todo para los que son mega obras o grandes proyectos, construcción de carreteras, proyectos mineros, existían empresas que tenían una etapa preparativa muy larga. Entonces, los bienes o maquinarias que obtenían no podían no podían acceder al derecho al crédito fiscal que les otorgaban estos bienes debido a que el proceso de operación tardaba demasiado. Entonces, hasta que iniciasen operaciones pasaban años y ese crédito fiscal no podía ser utilizado por las empresas. Entonces, en el 2007 se crea un régimen general que aplica básicamente a megaproyectos, y en el 2015, recientemente, se publica un régimen especial de recuperación del IGB, pero solamente aplicable a microempresas, ¿no? A aquellas empresas pequeñitas que generasen a partir de, o como un máximo de 300 UITs en ventas anuales, ¿no? Las 300 UITs es un aproximado a 1.600.000 soles, 1.700.000 soles. Entonces, muy pocas empresas se podían acoger a este régimen. Entonces, lo que ahora se ha prorrogado es una ampliación a los contribuyentes que pudiesen acogerse a este régimen. Y se ha incluido a todos aquellos sujetos que generasen hasta 2.300 UITs en ventas anuales, ¿no? 2.300 UITs es 9.800.000 soles,
Entonces, todos aquellos sujetos que se encontrasen por debajo de este monto en ventas anuales van a poder acogerse a este régimen de recuperación del IGB de aquellos bienes de capital que hubiesen adquirido. ¿Qué requisitos debería cumplir para poder acogerme a este régimen? Haber presentado todas las declaraciones mensuales correspondientes a los 12 periodos anteriores a la presentación de la solicitud, no tener una deuda tributaria exigible coactivamente o que se encuentre en procedimiento de cobranza coactiva, la empresa debería estar al día en el pago de sus deudas, llevar de manera electrónica el registro de compras y ventas, y finalmente haber anotado en su registro de compras los comprobantes de pagos de estos bienes de capital cuyo crédito fiscal quieren obtener en devolución. Bien, como ya les había mencionado, el crédito fiscal a devolver es aquel que no se hubiese agotado en los 3 primeros meses, ¿no? Es el saldo que no se hubiese podido agotar en los 3 primeros meses desde la adquisición de los bienes de capital. Siguiente lámina. Ya, respecto de qué bienes de capital se puede solicitar devolución al crédito fiscal, son aquellos bienes que hubiesen sido adquiridos para las actividades de construcción, actividades de agricultura, actividades de la industria y los bienes de transporte, ¿no? Como vehículos. Por ejemplo, pueden aquí estar las maquinarias para la realización de textilerías, los medios de transporte que adquiera la empresa, tractores, etcétera, ¿no? Son ese tipo de bienes que tienen un alto costo y cuyo crédito fiscal normalmente se toma mucho tiempo en utilizarse. Entre otros los requisitos, se encuentra que estos bienes han debido ser adquiridos exclusivamente para operaciones que se encuentran grabadas con el IGB. Estos bienes tienen que ser nuevos, no pueden haber sido utilizados previos a la adquisición por parte del contribuyente que está solicitando en devolución el crédito. Deben haber sido anotados en el registro de activos fijos de la empresa. Y finalmente el IGB que ha grabado la importación o la adquisición del bien de capital debe ser mayor a la media UIT o los 2.150 soles del valor del IGB, ¿no? Para poder acceder o cómo presento la solicitud de devolución del crédito, a través de un formulario 4949, como Juan ya nos indicó, este formulario se puede presentar a través de la mesa de parte virtual. Debo adjuntar un escrito sustentatorio simple y la documentación que sustente la forma en que adquirí estos bienes de capital. Finalmente, el plazo con el que cuenta la administración para poder resolver la solicitud o la solicitud de devolución es de hasta 20 días hábiles. Vencido dicho plazo, se considera un silencio administrativo negativo o denegada la solicitud y el contribuyente puede interponer un recurso de reclamación. Y eso sería básicamente las características que tiene este régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Joel, hay una pregunta que nos hace Ana Núñez. Nos dice, somos una empresa que tiene un saldo de crédito fiscal producto de la compra de nuestra mercadería. O sea, tienen crédito fiscal por mercadería y nos pregunta si estas deudas las pueden compensar contra el pago cuenta. La pueden utilizar para pagar el impuesto a la renta. Sí, bueno, en el caso del régimen de recuperación anticipada del IGB, solamente es aplicable para aquellos bienes que sirvan para la producción de otros bienes, no para el tema de existencias. Tiene que ser básicamente maquinarias, medios de transporte, no es aplicable a mercaderías. Correcto. Nada, seguimos entonces con la presentación. A ver, volviendo a un... Hay otra consulta más, me parece, sobre el ITAM. Sí, eso quería responderles. Evelyn nos pregunta que en el formato de compensación, este formato que está colgado en la página web, hay una casilla que indica el número de valor. Ahí, ¿qué información se registra? Esta casilla que indica el número de valor
se refiere si es que ya tienen un número de resolución de SUNAT, ¿no? Por ejemplo, un número no sé, de resolución de determinación, de orden de pago, de resolución de multa. Pero si es que no tienen ninguno de esos documentos, tienen que hacer un pago que han declarado, y este impuesto que han declarado se identifica pues con el número de orden. Entonces tienen que o poner el número de valor o poner el número de orden, ¿no? Para identificar el tributo contra el cual quieren compensar el crédito que tienen, ¿no? Luego también nos pregunta Techi si es que, ¿qué pasa si tengo una pérdida de saldo a favor del impuesto a la renta, pero también tiene pagos del ITAM? Igual, puede pedir la devolución de ambos conceptos. Se puede pedir la devolución del saldo del impuesto a la renta, del saldo a favor del impuesto a la renta, y también se puede pedir el ITAM, ¿no? No hay problema, se debe proceder con ambos. Sí, y también les vamos a enviar la presentación al final. Y hay una pregunta más de Erika Joel, te la leo, que es sobre el régimen de recuperación anticipada del IGB, que dice: en relación al régimen de recuperación anticipada en el que dedica impresiones y ha comprado bienes para brindar este servicio, ¿es posible solicitar la devolución que tienen de IGB? Sí, sí es posible. En el caso de las imprentas es posible solicitar el IGB de vuelta, pero aquí habría que tener en cuenta que ¿Qué tipo de bienes? la fecha en que se adquirieron estos bienes, porque el régimen se ha ampliado, pero para aquellos bienes que hubiesen sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, si es que el contribuyente es aquel que ha declarado o tiene ventas anuales por debajo de los 9 millones de soles, ¿no? O de las 2.300 UITs, debe tener en cuenta que solamente le van a ser aplicables la recuperación anticipada del IGB para aquellos bienes que hubiese adquirido a partir del 1 de enero del 2020. Esa es la respuesta. Ok, correcto. Ya, entonces seguimos con la presentación. A ver, les habíamos presentado al inicio de esta presentación algunas medidas que había dado el Estado para que haya cierta facilidad en el pago de impuestos. Habíamos revisado las solicitudes de devolución y compensación del ITAM, del saldo a favor del impuesto a la renta, el tema de la suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el fraccionamiento de las deudas y también la recuperación anticipada del IGB. Como les dije al inicio, estas medidas nosotros las hemos identificado como unas medidas que pueden utilizar para mejorar su situación de liquidez, su situación financiera, ¿no? Y ahora les voy a comentar algunas medidas que ha dado el gobierno en relación al impuesto a la renta para aliviar la situación, pero a futuro, ¿no? Básicamente son dos medidas. Hay una modificación en el sistema de arrastre de pérdidas y también hay una modificación en el tema de depreciación. Hay un régimen de depreciación acelerada. Y luego de acreditación de desmedro, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el tema de la modificación del sistema del arrastre de pérdidas. Como sabemos, hay dos sistemas de arrastre de pérdidas, ¿no? El sistema A y el sistema B. En el sistema A, uno puede arrastrar las pérdidas, imputarlas en su totalidad contra la renta generada, pero solamente por 4 años. Ese es el sistema A. El sistema B, solamente puedes imputar la mitad de tus rentas contra las pérdidas que hayas tenido, ¿no? Y la ventaja del sistema B es que puedes arrastrarlo de manera indefinida, ¿no? Nosotros hemos visto que en la mayoría de situaciones, la mayoría de empresas ha escogido el sistema A, por un tema de que pueden utilizar todas las pérdidas, ¿no? Y justamente este régimen de pérdidas, el sistema A, es el que ha sido modificado. ¿Y qué ha pasado? El decreto legislativo 1481 ha extendido de manera excepcional el plazo de arrastre de pérdidas
pero solamente para el sistema A. Solamente para el sistema A. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha dicho que si el arrastre de pérdidas es de 4 años, solamente para las pérdidas que se generen en el 2020 se pueden compensar en 5 años, ¿no? Nosotros creemos que esta es una medida un tanto insuficiente, un tanto pobre, por así decirlo, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor que se cambie el arrastre de pérdidas a más años o no solamente el 2020, ¿no? Porque pareciera que se está asumiendo que el 2021 ya todo va a estar normal, ¿no? Inclusive si es que una empresa tiene pérdidas el 2019, estas pérdidas las va a perder porque solamente puede compensar las pérdidas del 2020, puede compensarlas en 5 años. Entonces 2021, 22, 23 y 24, ¿no? Hasta el 2024 se pueden compensar las pérdidas del 2020. Tal vez solamente para comentarles, en otros países hay otros sistemas de arrastre de pérdidas que tal vez hubiera sido bueno implementar en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en otros países las pérdidas se pueden traer al año anterior. Por ejemplo, si es que en el 2019 tuve una renta importante y en el 2020 tengo pérdidas, la pérdida del 2020 la puedo imputar contra la ganancia que tuve el 2019 y producto de ello se me genera un crédito para pedir en devolución, ¿no? Tal vez eso hubiera sido una medida más acertada, pero como les decía, solamente el Estado ha dado posibilidad de arrastrar las pérdidas un año más y solamente las pérdidas del 2020, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El decreto legislativo 1488 ha dado un régimen especial de depreciación acelerada, ¿no? Es un régimen temporal que solamente aplica para los contribuyentes de tercera categoría, ¿no? Hay unas características principales de este régimen. Los inmuebles se van a depreciar al 20% siempre y cuando hubieran sido construidos total o parcialmente a partir del 1 de enero de 2020, o también hubieran sido adquiridos a partir del 2020, ¿no? Esta sí creemos que es una medida un poco más ambiciosa, un poco mejor planteada, ¿no? Antes la depreciación de los inmuebles era el 5%, ahora es un 20%, y creemos que sí va a funcionar mejor. También hay una depreciación para bienes adquiridos en el 2020 y en el 2021. Equipos de procesamiento de datos, 50%, antes era una tasa mucho menor. Maquinaria y equipos adquiridos en el 2020 y 2021, también 50%. Vehículos empleados por empresas que presten servicios de transporte de personas y mercancías, 33.33%, y vehículos híbridos o eléctricos, 50%, ¿no? Este es un régimen, como les decía, de depreciación acelerada, es un régimen excepcional que solamente aplica para el 2020 y 2021, ¿no? De alguna manera se quiere incentivar la compra de bienes en estos años para depreciarlos en su totalidad y contra la renta que se pueda generar, ¿no? También ha habido una modificación al régimen general de depreciación, ¿no? Como sabemos, en la ley de impuesto a la renta y su reglamento hay unas tablas donde te indican la tasa de depreciación de cada bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Este régimen general de depreciación se ha modificado, pero solamente para el activo fijo de los establecimientos de hospedaje, agencias de turismo y restaurantes, y otros afines, ¿no? Pueden ser los bares, por ejemplo. ¿Y cuál es el régimen que van a tener a partir de ahora? Durante el 2021 y 2022, los edificios y construcciones que tengan se van a depreciar a un valor de 20% anual. Y igual, los vehículos terrestres que tengan se van a depreciar a la tasa del 33.33% durante el 21 y 22. Como les decía, este es un régimen que solamente aplica para los establecimientos de hospedaje y agencias de viaje y turismo. A diferencia con el
con el régimen especial y excepcional de depreciación que está en la parte inicial de la lámina, no es requisito que los bienes hayan sido adquiridos a partir del 2020, sino que uno de repente ya tiene el vehículo, ya tiene el edificio y tiene todavía pendiente depreciar cierto porcentaje. Entonces, si es que estoy en las actividades de hospedaje, agencia de viaje y turismo, y utilizo este bien para la renta que genera estas actividades, puedo acogerme a este régimen general y depreciarlo a partir del 20%, ¿no? Como les decía, la diferencia entre este régimen excepcional y el régimen general modificado es que en este régimen excepcional sí es requisito que se compren los bienes en el 2020 y 2021, en cambio en el régimen general no es requisito. Ya, entonces, la siguiente pregunta, por favor. La siguiente lámina, perdón. A ver, primero vamos a responder algunas preguntas que tenemos. Nos pregunta Lucy Quino si es que el arrastre de pérdidas solo aplica para el 2020. Sí, como les decía, el régimen que ha dado el Estado o la modificación que se ha introducido solamente amplía el régimen de arrastre de pérdidas solamente para el 2020. O sea, las pérdidas que genere el 2020 pueden compensarse hasta el 2021, 22, 23 y 20. Las del 2019 y las del 2021, igual, en sus 4 años. La única que es de 5 años va a ser la del 2020. Bueno, por eso les decía que es una modificación un tanto pequeña, ¿no? Creo que no es suficiente. Esperemos que salga algo más interesante, algo más importante en el tema de arrastre de pérdidas. Después, Elías nos pregunta que si se puede repetir el procedimiento para solicitar la devolución de pérdidas y pagos a cuenta. Entendía que solo se puede aplicar como crédito. A ver, entiendo que la pregunta se refiere a la parte inicial de la exposición, el tema de la devolución de los pagos a cuenta, o el saldo a favor del impuesto a la renta. Si es que he tenido pérdidas, sí, uno puede presentarlo las veces que considere necesario, ¿no? Si es que en la primera te rechazan por algún requisito X, puedes rehacer tu solicitud, plantearla de una mejor manera y presentarla nuevamente. No hay ningún problema. O la otra alternativa es que uno reclame esta solicitud que le fue denegada, ¿no? Pero a veces es mejor presentar una nueva solicitud porque el plazo de resolución es menor. Son 45 días versus los 9 meses que tiene SUNAT para responder para resolver un reclamo, ¿no? Entonces, tal vez es mejor presentar una nueva solicitud cumpliendo los requisitos y absolviendo las observaciones que haya tenido SUNAT. Después, Ana Núñez nos pregunta sobre el tema de arrastre de pérdidas. Nos pregunta, nosotros estamos en el sistema y tenemos pérdidas que caducan. Por la cuarentena no tendremos ventas suficientes para votarlas. ¿Puede ampliarse para ser usadas en 2021? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Uno ni siquiera puede cambiar el sistema de arrastre de pérdidas si es que todavía tienes pérdidas pendientes de agotar, ¿no? Si es que no tienes, o sea, si tienes pérdidas, como dice Ana, que se te acaban este año, no vas a poder imputarlas contra nada. Tal vez sería una buena oportunidad para que se echen a revisar qué otras operaciones podrían generar este año para tener un ingreso y no perder la pérdida, ¿no? O tal vez adelantar las operaciones. No sé, se me ocurren algunas ideas, pero tal vez sería bueno que Ana nos pregunte por interno y podemos conversarlo después. César nos pregunta, no entiendo, la pérdida del 2020 no es de 5 años, alcanzaría hasta el 2021 o 25. Las pérdidas, como decía, las del 2020 antes era 4 años y se han ampliado 5 años. Entonces la pérdida del 2020 va hasta el 2021, 22, 23, 24. Solamente hasta el 2025 se puede arrastrar la pérdida del 2020. No sé si ahora quedó claro, creo que antes no me expliqué tan claro. Y, a ver, entonces,
continuamos con la presentación. La última lámina que les hemos preparado es el tema de acreditación de desmedros. ¿Qué ha pasado? Que el Estado ha modificado la acreditación de desmedros. Un trámite con el notario, había que contratar un notario para que presencie la destrucción de los desmedros, comunicar a SUNAT con 6 días hábiles de anticipación, y se hacía un poco engorroso, sobre todo cuando uno tenía desmedros que quería eliminar ya, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado ha cambiado la forma de acreditar los desmedros, y también ha dispuesto un régimen temporal para acreditar los desmedros durante la época que dura la cuarentena, ¿no? Durante la cual no podemos desplazarnos libremente, ¿no? Porque válidamente nos llegó la pregunta, oye, ¿cómo voy a acreditar mis desmedros con un notario si el notario no está trabajando, ¿no? Voy a tener que guardarlo con los gastos de almacenamiento que eso implica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo el Estado? Hay que comunicar a SUNAT ya no con 6 días antes, sino con 2 días hábiles de anticipación, y hay que contar con un informe para acreditar la destrucción de los desmedros, ¿no? Identificar la cantidad, costo de las existencias a destruir, lugar, fecha y hora de culminación, el método de destrucción, el personal que está a cargo de la destrucción, el motivo, y todos estos documentos, tenerlos firmados, sustentados y presentados a SUNAT cuando ella lo disponga. Todavía tengo entendido que no hay una disposición de SUNAT de cómo presentar este informe, ¿no? Tal vez haya que tener este informe listo para cuando lo solicite. Y creo que esa es toda la presentación. No sé si estamos dentro del tiempo, Yuli, o hay más preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta adicional, o sea, podemos tener unos minutos más. Sí, creo que ya estamos sobre el tiempo también y hemos... Sí, Si es que perfecto. alguien tiene alguna pregunta, en la última lámina tienen nuestros correos. Mi nombre es Osman Ceballos, ahí está mi correo, es ceballos@cpbabogados.com.p, o cualquiera de los correos ahí nos pueden escribir y con gusto les resolvemos la consulta que puedan tener. Eso es todo de mi parte, Yuli, gracias. Ok, muchas gracias a todos.